La charla de hoy se titula Tal es la ley y vamos a hablar de la reencarnación. La reencarnación es un principio fundamental de esta doctrina. Por consecuente, todo lo que digamos y todo el tiempo que le dediquemos va a ser poco. Y más si ese tiempo es media hora. Pero lo bueno es que vamos a llegar a casa y vamos a tener los libros de Kardec, que van a estar gustosos de que los abramos y que le consultemos todo lo que no entró hoy, que va a ser muchísimo, ¿no? Todo lo que no entra en esta charla. Y nosotros vamos a hacer eso al principio. Vamos a hablar de la reencarnación y vamos a consultar estos dos libros de estudio que siempre tenemos a mano: el Evangelio según el Espiritismo y el Libro de los Espíritus. A modo de definición, podríamos decir, en el capítulo 4, dice: la reencarnación es el regreso del alma o espíritu a la vida corporal, pero en otro cuerpo, nuevamente formado para él, que no tiene nada en común con el antiguo. Nada en común en el sentido físico, ¿no es cierto? Incluso hasta puede ser de otro sexo. Vamos a ver qué dice el Libro de los Espíritus, ítem 171, una partecita. La doctrina de la reencarnación, es decir, la que consiste en admitir para el hombre muchas existencias sucesivas, es la única compatible con la idea que nos formamos acerca de la justicia de Dios para con los hombres que se hallan en una condición moral inferior. ¿Quiénes serán los hombres que se hallan en una condición moral inferior? Nosotros que estamos aprendiendo y que nos equivocamos permanentemente. Entonces, la reencarnación es la prueba de la justicia de Dios y de la bondad, podríamos decir también, para con nosotros. Y a modo de ejemplo, yo pensé traer el universo y traer tres miradas distintas que le podemos dar a este universo. La primera mirada es materialista, es un universo que tiene un solo elemento, materia, que no existimos antes de nacer y dejamos de existir al morir. En este universo Dios no existe y, bueno, no podemos hablar mucho más de esto, es tristísimo, ¿no? Después hay otro universo, otra manera de ver el universo, que podríamos decir que es el universo religioso, podríamos decir, ¿no? De la fe dogmática, que tiene ya un elemento más, que tiene materia y espíritu. Ambos se crean al nacer o en el momento de la concepción, pero la muerte solo afecta a la materia. O sea, el espíritu sigue vivo. ¿Y qué suerte corre el espíritu? Dependerá de su comportamiento en la tierra. Si ha sido malvado, irá al infierno donde sufrirá eternamente. San Agustín nos dice que interroguemos a la razón, ¿no es cierto? Si ese Dios sería justo, si por un instante de error nos condena a sufrir eternamente, ¿no es cierto? ¿Por qué es eso? La vida, 20, 30, 50, 90 años, es un instante nada más comparado con el infinito, toda la eternidad, ¿no es cierto? Pero por ahí tenemos la suerte de entender las leyes de Dios. Entonces, si somos buenos, si ha sido bueno, ir al paraíso, descansando en paz, esperará así el fin de los tiempos. La otra manera de ver el universo es la manera que tiene el espiritismo, que es una fe razonada. Entonces tiene varias diferencias. Solo la materia se forma al nacer o en la concepción. Pues el espíritu existe desde antes y seguirá existiendo después de la muerte. El verdadero ser es espiritual. El cuerpo es solamente un vestido. La vida terrestre actual, entonces, es solo una etapa de tantas que tuvo y de tantas que tendrá, dándose un progreso genuino de los espíritus por medio de la reencarnación. Esta manera de ver el universo
en esta manera de ver el universo, las almas reencarnan. Los errores cometidos podrán ser corregidos en vidas futuras reparando el daño hecho. Los defectos que hoy no alcanzamos a pulir podrán ser pulidos en otras existencias. Algunos más rápidos, otros más lentos, todos los seres caminan hacia Dios y llegan hacia Él. No les voy a preguntar con qué universo se quedan, lo pensamos en casa. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a profundizar un poquito más esto, miren. Nacemos. Esta fotito me gusta mucho esta foto, porque sabe que reencarna, Miren la carita que tiene. Sabe, sí, dice, bueno, aquí no saben qué voy a hacer yo esta vuelta que vine. Claro. Nacemos. Vivimos y morimos. Esto es lo que vemos sin hacer mucho esfuerzo, digamos, ¿no? En el ciclo de la vida. Pero dijimos que hay una vida espiritual. Entonces, morir es nacer en esa vida espiritual. Esa vida espiritual es la verdadera vida y se desarrolla en el mundo espiritual normal primitivo, como lo llama Kardec. Para diferenciar, podemos decir que la vida que estamos transitando en este momento es terrenal, es una vida transitoria y se desarrolla en el planeta Tierra, en nuestro caso. ¿Por qué tiene esto una flechita como que vuelve? Porque el proceso sería: encarnamos, vivimos, trabajamos, tenemos distintas experiencias en la vida, desencarnamos, nacemos en el mundo espiritual de nuevo. ¿Y qué hacemos en el mundo espiritual? Seguimos trabajando, planificando una nueva vida en base a lo que nos faltó hacer acá, o en base a lo que hicimos mal acá, en base a lo que no pudimos cumplir acá. Terminamos la planificación y renacemos de nuevo. Este ciclo en los seres genera progreso. Al recorrer este ciclo, los seres adquieren moral, adquieren conocimientos intelectuales, y esto se da, dicen los espíritus, un número de veces prácticamente infinito, hasta que alcanzamos la perfección, hasta que el ser alcanza la perfección y ya no tiene más sentido, no necesita más estar en contacto con la materia. Entonces, bueno, este es el proceso de la reencarnación. Entonces, nacemos, morimos, nacer, morir, renacer y progresar siempre. Tal es la ley, como nos dijo Allan Kardec. Vamos a mencionar antecedentes históricos de la reencarnación, porque esto no surge, no lo revelaron los espíritus a mediados del siglo XIX, sino que esto viene de mucho tiempo atrás, muchísimo tiempo, desde que el mundo es mundo. En la edad de hierro, ya los celtas ya tenían idea de esto. En Grecia, filósofos, Sócrates, Platón, ya hablaban también de esto. Muchos escritos religiosos de la religión judía también habla de renacimientos. Pero a mí me interesó la parte de la era cristiana. Por ejemplo, Orígenes de Alejandría, 184 a 253, teólogo, en su libro Los Principios, desarrolla los argumentos que demuestran la preexistencia y supervivencia de las almas en otros cuerpos. Unos años después, San Jerónimo, doctor de la Iglesia, afirma que la transmigración de las almas es una realidad. ¿Qué pasó con estos pensamientos, con estos tratados? Esto se los quería traer porque me pareció muy interesante. El concepto de reencarnación formó parte del cristianismo hasta mediados del siglo VI. En el Segundo Concilio de Constantinopla se decidió eliminarlo, dejando sin valor, entre otras cosas, todo el pensamiento de Orígenes de Alejandría. Esto debe tener varias explicaciones, ¿no es cierto?, a nivel histórico,
político, social. Pero si simplificamos, podríamos decir, o interpreto yo por lo menos, que la Iglesia se había convertido ya en un núcleo de poder importante. Ya lejos había quedado la Iglesia de Simón Pedro y los hombres del camino. Y entonces ese núcleo de poder formado por una cúpula, un papado, digamos, un ser que prácticamente era un enviado de Dios, no congeniaba con la idea de reencarnación, que nos da la idea de que somos todos iguales en naturaleza y somos iguales además en destino. Entonces esto no cerraba en esa estructura que estaban armando y bueno, los señores ahí en Constantinopla decidieron que no iban a reencarnar más. Y ya hace 15 siglos que no reencarnan. Lo resolvieron de una manera práctica, digamos. Bueno, vamos a ver acá por qué reencarnamos. Ya algo dijimos, ¿no es cierto? Es el medio que tienen los espíritus para progresar. En contacto con la materia, progresan. Pero vamos a ver qué es lo que nos sigue diciendo el libro de los espíritus. Vamos a ver. El mismo ítem 171 en otra parte dice: todos los espíritus tienden a la perfección y Dios les proporciona los medios de alcanzarla a través de las pruebas de la vida corporal. Con todo, en su justicia, les reserva que cumplen en nuevas existencias lo que no pudieron hacer o terminar en una primera prueba. O sea que serviría como para terminar lo que no pudimos, lo que no nos animamos, lo que no tuvimos tiempo de terminar. Sirve también para eso la reencarnación. Las penas de la vida suelen ser consecuencia de las imperfecciones del espíritu. Cuanto menos imperfecciones tiene, menos tormentos padece. Esto es verdad. Lo que pasa es que nos podríamos preguntar por qué hay seres tan buenos, tan bondadosos, que sufren horrores. En un principio podríamos decir que hay un tiempo entre la causa y el efecto. Esa persona que ahora entiende la ley de Dios, que la aplica, que tiene caridad, que ayuda a sus semejantes, tiene amor, puede estar padeciendo las consecuencias de cuando no entendía eso. Además, también a veces se da que nosotros pedimos como una especie de prórroga, de decir, bueno, sabemos las deudas que tenemos, pero pedimos pagarlas más adelante, cuando nos sintamos más fuertes, cuando tengamos más conocimiento tal vez. Y los guías espirituales, que son muy amorosos con nosotros, que nos comprenden mucho, nos conceden eso. Entonces puede haber un ser muy bondadoso, muy bueno, que está pagando cosas que ha producido en el pasado, muy atrás. Y al revés también, al revés uno puede decir, ¿y por qué una persona malvada aparentemente no tuvo ningún problema en su vida y falleció a los 95 años, calentita en su camita? Bueno, vemos esa parte nomás. Se endeudó esa persona y la historia, la vida continúa, ¿no es cierto? En algún momento va a tener que pagar eso. Nosotros vemos, generalmente la causa y el efecto no están en la misma vida. Entonces nosotros vemos una parte de la historia y al hacer ese corte, nosotros nos parece injusto. Pero al ver toda la película completa, cobra sentido. Dios da siempre al hombre el recurso de nuevas existencias para que repare sus errores pasados. El arrepentimiento contribuye a que el espíritu mejore, pero el pasado debe ser expiado. Hay creencias que piensan, que transmiten, que solo con arrepentirse de corazón ya está solucionado. Y eso es importante porque es un paso muy importante. Pero además de eso, hay que reparar el daño hecho y hay que pagar la deuda. Lo cual suena bien, ¿no es cierto? Suena coherente. Vamos a ver acá.
este hombre lo conocen todos, ¿no? Famosísimo, científico más famoso del siglo XX, podríamos decir. Albert Einstein. Este señor a veces tenía pensamientos como ateo, a veces era muy religioso. Él dijo una frase, dijo: Dios no juega a los dados con el universo. Él en realidad interpretó que quiso decir que todos los fenómenos de la naturaleza pueden escribirse, alinearse en ecuaciones y que nada está sujeto al azar. Pero esta frase le podríamos dar también un sentido moral y decir: Dios no juega a los dados con los destinos de las criaturas, ¿no es cierto? No reparte las vidas de esa manera. Todo lo que nos pasa, todo lo que somos, tiene una consecuencia en el pasado. No le podemos echar la culpa a nadie de lo que nos pasa, ni siquiera a la fatalidad, y mucho menos al azar. Todo lo malo que nos pasa tiene una causa, y esa causa es nuestra. Las cosas malas y las cosas buenas también. Todo aquello que hicimos propio, que tenemos dentro, que sentimos que está bien, también tiene una causa, también nos costó esfuerzos en el pasado. Y yo les traje podría ser una situación de vida que, si nos alejamos del concepto de reencarnación, es muy difícil explicarlo. Yo le traje este jovencito, Evan Lee, el niño prodigio que toca el piano como Mozart. Con 5 años es capaz de confeccionar sus propias piezas. No solo eso, sino añadir variaciones a obras de grandes compositores. Yo les traje un videíto para compartir. Él ahora debe tener como 8 años más o menos. Yo traje un video, incluso es medio casero el video, está o en su casa o en la casa de algún profesor, cuando tenía 4 años. Si lo podemos compartir, ¿puede ser?
Esto debe tener muchas explicaciones y capaz que todas son válidas. La doctrina espírita debe tener varias explicaciones, pero sin duda la reencarnación es una explicación. Este chiquito, ahí lo tenemos, miren. Este chiquito aprendió posiblemente en otra vida música y lo que sabe es producto de su esfuerzo, no es un don que Dios le dio, digamos, porque si no, ¿con qué criterio Dios otorga dones? Sería como decir que Dios pone todas las situaciones en una bolsita y las almas van sacando, ¿no? Y este chiquito tuvo la suerte de sacar, vos vas a tocar el piano a los 4 años. Y resulta que viene otro atrás y saca y dice, bueno, a vos se te va a caer el piano a los 4 años, encima, digamos, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido siempre si tenemos en cuenta que Dios, o sea, es todo lo justo, ¿no? Que nos imaginamos. Pero si le añadimos a esto el concepto de reencarnación, todo toma una coherencia, podríamos decir, abrumadora, ¿no es cierto? Todo tiene sentido. Yo les quiero contar una pequeña historia y después nos vamos a meter en una reflexión final muy cortita. Geraldo Lemos Neto, amigo de Chico Xavier, cuenta que le preguntó un día a Chico si sabía que había sido del alma de Hitler cuando desencarnó. Chico entonces le cuenta que al desencarnar Hitler fue sometido a un tribunal formado por seres de mucha luz, seres moralmente muy elevados, que decidieron confinarlo un tiempo prolongado en soledad, 1000 años exactamente, en una especie de presidio espiritual que funcionaría en el planeta Plutón. No solo como castigo, o podríamos decir no tanto como castigo, sino para que él apaciguara su espíritu, para que pudiera pensar y en esa soledad darse cuenta del tremendo daño que le había provocado a la humanidad. Y además, fíjense la bondad de estos seres, para cuidarlo, para protegerlo de un verdadero ejército de espíritus vengativos que no le perdonaron que él los haya hecho sufrir tanto en la tierra. Millones de almas que querían de algún modo perturbar, ¿no?, a este dictador. Chico le sigue contando después que unos años después, cuando desencarna este ser, Gandhi, se pone en conocimiento de lo que le había sucedido a Hitler. Entonces le solicita a estos mismos seres de luz, incluso al propio Jesús, que le concedan la posibilidad de estar junto a él, porque él quería guiarlo y enseñarle el camino del bien, del amor y de la verdad. Bueno, por supuesto se lo concedieron, ¿no? Una petición tan noble, y más viniendo de un ser como Gandhi, Mahatma Gandhi. Entonces contaba Chico que, bueno, por estos días, uno de los pocos seres, o quizás el único ser que se acerca a Hitler con compasión, es Gandhi. La verdad que no podemos saber exactamente qué pasó con Hitler cuando desencarnó. Si somos cautos, tampoco podríamos afirmar de que existan presidios espirituales, y mucho menos describir lo que pasa en Plutón. Pero hay algo de lo que sí estamos seguros, estamos completamente convencidos, porque lo dicen los libros de Kardec. Existe solidaridad entre las almas. Las almas más elevadas ayudan a las menos evolucionadas en el camino del progreso. Nos ayudan, cumpliendo así con la ley de amor y caridad. Por eso, de toda esta historia, lo más fácil de imaginarse es a Gandhi ayudando a Hitler a encontrar el camino del bien.
En contraposición con ese universo, ese ejemplo que habíamos visto, en donde Hitler estaría, podríamos decir, sufriendo eternamente en el infierno, ¿no? Quemándose sin consumirse, y Gandhi estaría sentado en una nube esperando el fin de los tiempos. Un universo medio egoísta, podríamos decir. Pero podemos agregar algo más. Cuando Hitler se canse de sufrir y escuche lo que Gandhi le quiere enseñar, Hitler va a querer reparar el daño que hizo, va a querer enmendar sus errores, y Dios, en su infinita bondad, le va a conceder esa posibilidad. Entonces Hitler, con mucho sufrimiento, entendemos, pero va a poder pagar su deuda y va a llegar a ser como Gandhi, y más aún, va a poder llegar a ser como Jesús, y aún más, va a llegar a ser un ser celestial, un ser de luz, un ser angelical, próximo a Dios. Esto es posible porque existe la reencarnación. Podríamos decir, la única predicción de la cual la doctrina espírita se hace cargo es precisamente eso. Todos los seres, absolutamente todos, algunos más rápido, otros más lento, con más sufrimiento, con menos sufrimiento, depende del ser, depende de su libre albedrío, pero todos vamos a ser seres de luz, seres angelicales, y vamos a conocer a Dios. Y todos vamos a ser absolutamente felices. Y eso es porque las almas reencarnamos. Yo les quiero agradecer por que me escucharon tan atentamente, pero más les quiero agradecer porque me han escuchado con tanto afecto. De verdad lo sentí así. Muchas gracias, nos preparamos para los pases. Gracias.